Gestión del centro de cómputo o datos. Administración y auditoría de centros de datos o cómputo. Administrar los recursos materiales, humanos y financieros, así como las actividades de un centro de cómputo o datos con base en la aplicación de las fases de planeación y organización del proceso administrativo que conlleven a la operación óptima del mismo. Diseño y distribución de instalaciones y ubicación física. Cuando se estudia la creación o adecuación de las instalaciones de un centro de cómputo, resulta conveniente hacerlo de una manera tal que no existan presiones urgentes de tiempo ni limitaciones exageradas en lo económico, puesto que estaríamos condenando el proyecto a la mediocridad o al fracaso. Es importante dedicar el tiempo necesario a la planeación de la ubicación e instalación del centro de cómputo, más del que normalmente se utiliza. Se debe estudiar minuciosamente la distribución y dimensionamiento de las áreas, ya que una pobre o nula planificación en este punto puede ocasionar muchos problemas y limitaciones en el futuro, tales como complicar o impedir sucesivas ampliaciones, dificultar la operación de algunos equipos, imposibilitar la adquisición o instalación de nuevos equipos y tener fallas o deficiencias en los sistemas de seguridad. Los factores a considerar en un proyecto de centro de cómputo son muy variados en cada caso, pero los más generales y comunes son la ubicación, el local físico, el espacio y movilidad, la seguridad física del local, el suministro eléctrico y la elaboración de un diagrama de distribución física. Para determinar si se cuenta con un buen local, debemos de tener en cuenta los aspectos físicos y sus requerimientos. Entre los factores a considerar están los factores inherentes a la localidad. Estas son aquellas condiciones del medio ambiente externo que rodean al local, y estas se dividen en naturales, servicios y de seguridad. Para las naturales, se considera que se está expuesto a múltiples peligros cuya ocurrencia está fuera del control del hombre, como lo es el caso del frío, el calor, las lluvias, los sismos y el peligro del terreno, como hundimiento del piso. Para prevenir estos desastres de tipo natural se necesita una buena elección del lugar en el que se va a situar el centro y una planificación cuidadosa de la distribución y materiales, además de realizar un plan de recuperación. Es necesario consultar a una persona capacitada que asegure que el edificio soportará el peso de las máquinas. Para los servicios, se debe considerar que la zona a seleccionar cuente con los servicios básicos, así como los que se requieren para el funcionamiento del lugar, que se encuentren disponibles y operen eficientemente. Entre los factores a considerar tenemos las líneas telefónicas, la energía eléctrica, el drenaje, las facilidades de comunicación, antenas de comunicación y líneas para enlace radioeléctricas. Y por último, para la seguridad, se basa en que la zona sea tranquila, que no esté expuesta a riesgos de alto grado, que no sea un lugar desolado o desprotegido. También debe prever que alrededor del edificio no existan fuentes que propicien incendios fácilmente. Se debe considerar también el peligro de inundación, por lo que es necesario ver los niveles de la calle contra los niveles del edificio, de tal manera que estos últimos sean un punto en el que desemboque los demás y que las avenidas donde se encuentre el local no estén propensas a ser ríos de agua. Entre otros factores tenemos vandalismo, el sabotaje y el terrorismo. Factores inherentes al centro de cómputo. La construcción del interior de la instalación del centro de cómputo también tiene gran importancia. La división tradicional de las áreas casi nunca es la más adecuada para la seguridad. Por ejemplo, la sala donde se ubican los equipos principales de proceso de datos deben dotarse de medidas de seguridad acordes con las características del equipo a proteger, su valor y su importancia. Obviamente, las condiciones físicas de una sala que contenga un mainframe han de ser mucho más rigurosas que las de la sala donde se ubique un mini. Sin embargo, hay que considerar que un mini ordenador puede ser tan crítico para una empresa pequeña como un mainframe para una empresa mayor, ya que el grado de dependencia que tengan de sus sistemas informáticos es el grado del trastorno de la avería o destrucción del ordenador puede ocasionar a la gestión de la misma, llegando a poner incluso en peligro su supervivencia. La selección de la ubicación del centro de cómputo debe realizarse buscando la parte más conservadora y clandestina, la cual debe estar lejos del área del tránsito de gran escala,
tanto terrestre como aéreo, también lejos de equipos eléctricos tales como radares, equipos de microondas, etc. El objetivo es mantenerlo tan lejos como sea de cualquier tipo de amenaza. Condiciones físicas. Es importante considerar las características físicas que deben tener las instalaciones para proporcionar seguridad. Entre los factores que encontramos están: la distribución de la planta. Consiste en la ubicación de los equipos y elementos de trabajo en un plano de distribución en el cual se realizan pruebas, tantas como sean necesarias, de tal forma que se vean todas las alternativas y se tomen aquellas que sean la más adecuada. Para delimitar el plano de distribución es necesario hacer uso del catálogo de planos de la organización, ya que estos constituyen una gran ayuda para determinar y conocer la ubicación de los distintos aspectos que son de suma importancia en el centro de cómputo. Necesidades de espacio. Para este punto se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos: la configuración definitiva del sistema a instalar, como son impresoras, estaciones de trabajo, módems, comunicaciones y demás periféricos; poseer un plano del local a escala; plantear la secuencia de conexión de los equipos para los direccionamientos de los mismos. Se debe tener en cuenta que las impresoras, por cuestiones de polvo y ruido, se deben instalar en un cuarto independiente junto a la estación de trabajo. Se debe considerar el espacio a ocupar del equipo, como son teléfonos, no break, archiveros, cintas de respaldo, mesas de trabajo, muebles para manuales y papelería, además del espacio para un futuro crecimiento. Los escritorios también deben de tener un lugar para teléfonos, cargadores, CPUs, teclados, monitor, mouse, cajones, archivadores, fuentes de documentos, organizadores de lapiceros y papeles. Algo sumamente importante es que se deben de evitar las áreas con formas extrañas. Por lo general, las mejores son las formas rectangulares. Se debe considerar las situaciones de columnas, esto con el fin de que éstas no estorben. Las futuras necesidades también significan algo más que solo reservar un espacio mayor que el adecuado para las necesidades actuales. Esto quiere decir que debe tenerse presente el dónde y el cómo de los futuros cambios que alterarán las cualidades y necesidades del espacio. Piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y el personal. Independientemente del material, estos puntos tienen que ser considerados con suma importancia. Paredes y techo. Las paredes deben ir con pintura plástica lavable para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión. Además, con respecto al techo, la altura libre entre el piso falso y el techo falso debe estar entre los 2,70 m o 3,30 m para permitir la movilidad del aire o la instalación correcta de aire acondicionado. Puertas de acceso. Las puertas del lugar deben ser de doble hoja con una anchura total de 1,40 a 1,60. Es necesario que exista una salida de emergencia y se debe de tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos si es que se debe atravesar puertas y ventanas de otras dependencias. Cableado. El cableado en el cuarto de computadoras, como puede ser cables de alto voltaje, bajo voltaje, telecomunicaciones y cables de señales, se debe procurar que queden por debajo del piso falso, ya que es de suma importancia ubicarlos de esta forma para evitar daños por el uso excesivo o daños accidentales provocados por los usuarios. Ruido. La insonoración tiene por objetivo el eliminar al máximo las vibraciones sonoras en el interior del local y evitar su propagación al exterior. Esto con el objetivo de generar un ambiente más idóneo de trabajo y, en cuestiones de telecomunicaciones, no afectar la emisión o recepción de información a través de ondas. Suministro eléctrico. Es necesario que todos los terminales, impresoras, PCs, equipos en general cuenten con alimentación de energía eléctrica regulada y con alimentación de tierra física. Además, cada interruptor debe ir rotulado con el nombre de la máquina que alimenta. Y el punto más importante es que se debe contar con battery backups para poder tener energía cuando ésta sea interrumpida. Acondicionamiento del aire.
Es recomendable que las computadoras tengan una atmósfera libre de polvo dentro de límites específicos de temperatura y humedad, lo cual es solo posible mediante el uso de equipos de climatización. Iluminación. Una de las indicaciones principales es que los reactores deben estar fuera de la sala, ya que pueden generar campos magnéticos y en su caso deben aislarse. Además, que la iluminación no debe alimentarse de la misma acomedida de los equipos de cómputo. Recordemos que el sobrecargar o al tener interconectados muchos dispositivos de una misma toma puede llegar a generar cortocircuitos. Filtros. Se requieren filtros con una eficiencia del 99% sobre partículas de 3 micrones. Si existen contaminantes, debemos de elegir los filtros adecuados. Además, el aire de renovación o ventilación debe ser tratado tanto en temperatura y humedad como en filtrado antes de que entre a la sala de cómputo. Vibración. Si hay vibraciones superiores a las normales, es necesario estudiar antes de colocar los equipos y utilizar los dispositivos antivibratorios necesarios, ya que la vibración podría dañar algún equipo. Ductos. Serán de un material que no desprenda partículas con el paso del aire y no deben tener revestimientos internos de fibras. Por último, el ambiente de trabajo. Debemos considerar la iluminación, el ruido, temperatura, etc. Esto es la clave para el confort del trabajador, la reducción de sensación de fatiga e incluso para evitar trastornos de salud. El centro debe ser lo suficientemente silencioso como para no molestar y tampoco distraer al usuario. Además, debe de existir una movilidad espaciosa dentro del lugar. Debe existir ergonomía, accesos restringidos a agentes externos y un punto extra a considerar es el no tener equipos fuera de vista para evitar robos. Bueno, pues por este video será todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.